El yo y los mecanismos de defensa por Anna Freud. Capítulo 7. La negación en actos de palabras. Durante varios años, el yo infantil retiene la libertad de negar cuanto le produzca displacer en la realidad, conservando intacto su juicio acerca de la misma. Utiliza esta posibilidad de la manera más amplia, a la que no constriñe en forma exclusiva a la esfera de las puras ideas y fantasías, pues no solo piensa, también actúa. En la dramatización e inversión de las situaciones de la realidad, opera con los más diversos objetos del mundo exterior. Naturalmente, la negación de la realidad igualmente constituye una de las tantas motivaciones básicas de los juegos infantiles en general y en particular del juego tan común e infantil al teatro. En este punto cabe recordar un pequeño libro de versos de un escritor inglés que con mucho ingenio describe esta yuxtaposición de fantasía y realidad en la vida de su pequeño héroe. Where we were, where we go, de A.A. Milne. En el cuarto de juegos de este niño, de 3 años de edad, hay 4 sillas. Sentado sobre la primera, el niño es un aventurero que navega de noche aguas arriba por el Amazonas. Sobre la segunda es un león rugiente que asusta a la niñera. Sobre la tercera, un capitán que gobierna su barco en el mar. Sobre la cuarta, una sillita alta para pequeños. El protagonista trata de imaginarse que solo es él mismo, un pequeño niño. Fácil es adivinar lo que el autor quiso expresar. Los elementos que intervienen en la construcción de este grato mundo fantástico están al alcance del niño, quien únicamente debe recogerlos y elaborarlos en la modificación imaginativa de los hechos de la realidad. Es curioso observar la disposición de los adultos a aplicar estos mecanismos en sus relaciones con los niños. Gran parte del placer que en general el adulto procura al niño resulta de su cooperación en tales negaciones de la realidad. En la vida diaria suele halagarse al pequeño diciéndole, ¡qué grande eres!, y afirmando contra toda evidencia que es fuerte, como el padre, hábil, como la madre, valiente, como un soldado, resistente, como el hermano mayor. Es comprensible que el adulto se sirva de tales transmutaciones de la realidad para consolar al niño. Así sucede cuando a un niño que se ha lastimado se le asegura que la herida no duele más o que los platos que le repugnan tienen rico gusto, y si está afligido porque alguien se ha ido, que volverá enseguida. Muchos niños inclusive recogen ulteriormente esas fórmulas de consuelo y las aplican de manera estereotipada a fin de expresar algo doloroso. Por ejemplo, toda vez que la madre desaparecía de la habitación, una niñita de 2 años reaccionaba con un mecanismo murmullo: «Mamá, vuelve enseguida». Otro niño inglés, cada vez que se le presentaba algún remedio de mal gusto, solía exclamar con una voz lastimosa: «Like it, me gusta, me gusta», residuo de una expresión que empleaba su niñera para persuadirlo de que las gotas tenían sabor agradable. También muchos de los regalos que se le hace a los niños obran en idéntico sentido. Una cartera, sombrilla o paraguas pequeños servirán luego para hacerle vivir a la niña la aflicción de ser una señorita. Un bastón, un uniforme y todo tipo de equipos
ayudándole al niño a representar su masculinidad. Finalmente, además de sus diversas utilidades para otros fines, las muñecas brindan igualmente la ilusión de la maternidad, así como los tranvías, automóviles y cajas de construcciones. No solo sirven de medios para la realización de múltiples deseos y ofrecen posibilidades de sublimación, sino que acicatean la grata fantasía de dominación del mundo. Esto nos conduce desde la investigación de los procesos defensivos y de ilusión propiamente dichos hasta el estudio de las condiciones del juego infantil, objeto de minuciosa discusión en el campo de la psicología académica. Enfocado desde diversos ángulos, el conflicto planteado y aún irresuelto entre los varios métodos de educación infantil, Froebel contra Montessori, puede hallar ahora un nuevo fundamento teórico. El problema en discusión es el de precisar en qué medida la educación de un niño debe dirigir todo su esfuerzo a partir de su más tierna infancia, induciéndole únicamente en el sentido de la asimilación de la realidad, o hasta dónde es permisible estimular su huida de ella, auxiliándole en la elaboración de su mundo de fantasía. Cuando los adultos aceptan a voluntad que el niño niegue una realidad dolorosa, transformándola ficticiamente en la opuesta, lo hacen respetando en todos los casos ciertas estrictas condiciones. Espérase del niño que conserve la representación de su mundo de fantasía dentro de señalados límites. Así, por ejemplo, un niño que poco antes jugaba al caballo o al elefante relinchando o resoplando en cuatro patas, debe estar listo para sentarse a la mesa con tranquilidad y observar buenas maneras. El domador de leones debe estar dispuesto a someterse de nuevo a su niñera. El explorador o pirata debe admitir que se le mande a la cama en el justo momento en que acaso emprendía su más interesante aventura en el mundo de los adultos. La benevolente actitud del adulto frente al mecanismo de negación infantil cesa en el mismo instante en que la transición de la fantasía a la realidad no se ejecuta con facilidad y oportunidad, como verbigracia, cuando de sus fantasías el niño quiere derivar consecuencias para su comportamiento actual, o, dicho con más exactitud, en el mismo instante en que la actividad de la fantasía infantil deja de ser un juego para convertirse en automatismo o en obsesión. Por ejemplo, una niñita que tuve ocasión de observar no se resignaba a aceptar la diferencia de los sexos. Tenía un hermano mayor y otro menor, y su comparación con ellos era fuente de un constante y atormentador displacer que de algún modo le impelía a defenderse o a elaborarlo. En este sentido, el exhibicionismo desempeñaba un importante papel en el desarrollo de su vida instintiva. Es así como su envidia y afán de tener un pene se expresó en el anhelo de que ella también quería poseer algo que mostrar, como sus hermanos. De conformidad con lo que sabemos de otros desarrollos infantiles, la niña disponía de varios recursos para lograr la realización de este deseo. Esa necesidad de mostrar algo pudo, verbigracia, haberla desplazado de los genitales al resto de su lindo cuerpo. Pudo haber desarrollado un interés por los vestidos hermosos, tornándose coqueta, o por el contrario, haber buscado descollar en pruebas acrobáticas o de gimnasia, sustituyendo así las posibilidades del pene de los hermanos, etc. En rigor, escogió un medio más expedito aún: negó la propia falta del pene, ahorrándose de esta manera la necesidad de crearse un sustituto, y a partir de ese momento sufrió la exigencia obsesiva de mostrar el órgano inexistente. Esta compulsión expresábase físicamente por la necesidad ocasional de alzar su falda para exhibirse. Con ello vendría a decir: miren
qué cosa linda tengo. En toda coyuntura de la vida diaria solía llamar a la gente para que viniera a admirarla y admirara algo que en realidad no existía. En pie de página, compárese con el concepto de S. Rado acerca del deseo del pene en las niñitas, que él describe como una reproducción alucinatoria del miembro viril visto. Termina a pie de página. Por ejemplo, ven a mirar cuántos huevos ha puesto las gallinas. Mira, aquí está el coche que trae al tío. Naturalmente, ni las gallinas habían puesto huevos y tampoco había llegado el coche que se aguardaba. En un principio, los adultos acogían estas bromas con risas y agasajos, pero en sus hermanos desencadenaba mares de lágrimas al provocar así repetidas y frecuentes desilusiones. Podríamos decir que su conducta manteníase aún en el justo límite entre juego y obsesión. Este proceso lo percibimos de una manera todavía más aparente en un niño de 7 años, el domador de leones del último capítulo. Según lo demostró su análisis, con sus fantasías no solamente quería compensar los rasgos de displacer y de malestar de esta manera trataba a sí mismo de vencer su violenta angustia de castración. El hábito de negar la realidad fue acrecentándose hasta el punto de que ya no le era posible al niño acomodarse a la realidad de transformar todo objeto temible del mundo exterior en un amigo protector o sumiso. Avanzó en sus tentativas con mayor energía y procedió a desvalorizar cada vez más todo cuanto le inspiraba angustia. Así, todo lo que produce angustia se trueca en un objeto ridículo. Como el mundo entero le causa angustia, el mundo entero mueve a risa. A la presión de su angustia de castración, replica con un permanente tono jocoso. Esta actitud, que en un comienzo no pasaba de ser un rasgo juguetón, dejó luego entrever su carácter obsesivo, ya que solo mediante bromas podía librarse de la angustia, y toda tentativa suya de acercarse con seriedad al mundo exterior debía pagarla con un ataque de ansiedad. No consideramos anormal la figura del pequeño hombrecito que con el sombrero y el bastón del padre quiere parecer como un adulto grande y que juega al papá. Más bien nos es una figura bien familiar. Un comportamiento de este tipo me fue dable rastrear en la prehistoria de uno de mis pacientes infantiles, que toda vez que veía a un hombre grande y fuerte padecía un intenso mal humor. Se ponía el sombrero del padre y comenzaba a pasearse, y en tanto nadie le molestara en este juego, sentíase contento y feliz. Esa misma conducta se repitió durante unas vacaciones enteras con una mochila asegurada a sus espaldas. La única diferencia entre este niño y el pequeño hombrecito estriba en que mi pequeño enfermo tomaba su juego en serio, pues cada vez que en la casa se le obligaba a sacarse el sombrero, al sentarse a la mesa o al ir a dormir, reaccionaba con intranquilidad y mal humor. Lo que inició con el sombrero del padre desplazóse luego a una gorra de visera que le habían regalado y que aparentaba ser de persona mayor. A todas partes llevaba su gorra y cuando no se le permitía ponérsela, apretábala convulsivamente entre sus manos. Sin embargo, la constantemente renovada experiencia de que algunas veces las manos han de servir también para otros fines, llevóle a buscar ansiosamente un lugar donde colocar su gorra, y fue así como descubrió la posibilidad que a tal fin ofrecíale la bragueta. Con súbita decisión empujó la gorra dentro de la abertura de sus pantalones, quedó con las manos libres y con gran alivio verificó que en adelante no tendría necesidad de desprenderse de ella.
Manifiestamente, la gorra alcanzó el lugar que desde un principio le correspondía en virtud de su significación simbólica, el de más inmediata proximidad a los genitales. Hasta aquí, a falta de una palabra más adecuada, he venido describiendo reiteradas veces la conducta de estos niños como obsesiva, y en verdad, para un observador superficial, exhibe una gran semejanza con los síntomas de neurosis obsesiva. Mas si se la examina con mayor detenimiento, efectivamente, se aprecia que se trata de acciones obsesivas en el sentido propio y verdadero del término. Su estructura no corresponde, en modo alguno, a lo que consideramos característico de la elaboración del síntoma neurótico en general. Es cierto que, como comienzo del proceso que lleva a la producción de los actos infantiles en cuestión, así como a la formación de los síntomas neuróticos, acaso exista siempre una frustración real o una disilusión. Mas en el caso del niño, el conflicto así originado no será internalizado, sino que, por decirlo de este modo, permanecerá adherido al mundo externo. Los métodos de defensa que el yo llama en su auxilio no se dirigen contra la vida instintiva, sino directamente contra el mundo exterior que los frustra o amenaza, en la misma forma en que el conflicto neurótico, la percepción de un estímulo instintivo prohibido, hará que éste sea desviado o defendido por la represión. Así, mediante la negación, el yo infantil se opone a incautarse de alguna penosa impresión del mundo exterior. El síntoma neurótico es expresión de un proceso defensivo dirigido contra un peligro subjetivo o interno. La negación infantil lo es de un proceso de defensa orientado contra un motivo de displacer externo u objetivo. En la neurosis obsesiva, la represión estará asegurada por una formación reactiva que contiene el reverso del impulso instintivo reprimido, compasión en vez de crueldad, vergüenza en vez de exhibicionismo. Similarmente, en las situaciones infantiles descritas, la negación se completará y sostendrá por medio de la fantasía, de la palabra o de actos de conducta con los que el niño invierte o transmuta los hechos de la realidad. La formación reactiva del neurótico obsesivo exige para su mantenimiento un permanente desgaste de energía que conocemos por contracatexia. También para el mantenimiento y dramatización de las fantasías agradables requiérense un continuo desgaste del yo del niño. Los hermanos de la niñita, cuya historia referí más arriba, ostentaban constantemente ante ella su masculinidad. A esto respondió con actitudes incesantes de autoseguridad que significaban: yo también tengo algo que mostrar, haciendo de esos objetos un testimonio palpable de su propia masculinidad. El niño de la gorra oponía ininterrumpidamente un sombrero, una gorra o una mochila a los hombres de su alrededor que en todo momento acuciaban su envidia. Toda vez que un factor externo interfiera en el desarrollo de estos tipos de conducta, se producirá idéntico resultado al que provoca un impedimento externo de las actividades, en verdad, obsesivas. Pertúrbase el equilibrio penosamente logrado entre lo defendido y la defensa. El estímulo externo o el estímulo instintivo reprimido consigue introducirse en la conciencia y promover sentimientos de angustia y de displacer en el yo. La técnica defensiva de la negación por la palabra y los actos está sujeta, en cuanto a su empleo temporal, a las mismas restricciones que la negación en la fantasía a que me referí en el capítulo precedente. Solo es empleable en tanto pueda coexistir con la función del examen de la realidad sin perturbarla.
con las condiciones de la organización de un yo adulto unificado por su capacidad de síntesis, desaparece y resurge cuando las relaciones con la realidad han sufrido grave conmoción y se ha suspendido el examen de la misma. Por ejemplo, en la representación relirante de la psicosis, un tronco de madera sirve para significar un objeto que el paciente ha deseado o perdido, de idéntica manera a como en la infancia se utilizan cosas similares para representar objetos protectores. La única excepción acaso se dé en el talismán del neurótico obsesivo, mas no me arriesgo a decir si la posesión del mismo, al cual esos enfermos se aferran tan convulsivamente, representa la protección contra impulsos internos, contra amenazadores poderes externos, o si en una sola se han reunido las dos funciones de defensa. El método de la negación en la palabra y actos sujétase a una restricción ulterior más amplia aún que la de la negación en la fantasía, en tanto no las comunica a nadie. En sus fantasías el niño es dueño absoluto. Lo exterior no tiene motivo ni oportunidad para inmiscuirse. Por el contrario, la dramatización de la fantasía en palabras y actos exige su cumplimiento en el mundo externo. Por consiguiente, la tolerancia del mundo externo para con tales dramatizaciones infantiles constituye la condición externa imprescindible para la aplicabilidad del mecanismo defensivo, así como el grado de compatibilidad con la función del examen de la realidad en su condición interna. En el niño de la gorra, por ejemplo, el éxito de sus tentativas de defensa depende enteramente del permiso de los adultos para quedarse a cubierto adentro de la casa, en la escuela o en el jardín de infantes. De otra parte, el juicio del mundo externo acerca de la normalidad o anormalidad de tales mecanismos de defensa no se condiciona por la estructura interna de la forma defensiva, sino solo por el carácter insólito de la conducta. En tanto el niño pasea obsesivamente con su sombrero, presenta un síntoma que lleva a considerarlo extravagante y en todo momento corre peligro de verse despojado de su objeto de protección contra la angustia. En una época ulterior de su vida, sus deseos de autoprotección tornáronse más moderados. Depuso la mochila y los sombreros y se contentó con llevar permanentemente una lapicera en su bolsillo. A partir de ese momento se le consideró normal. Acomodó su mecanismo defensivo a la observación y exigencias ajenas. Naturalmente, esto no modificó en absoluto su situación interna de angustia. Por el contrario, continuó tan obsesivamente fijado al acto de llevar consigo la lapicera, que de no hacerlo, sufre ataques de displacer y angustia de igual intensidad a los que antes sufría ante cada pérdida o separación eventual de sus equivalentes protectores. La tolerancia o intransigencia del mundo externo frente a tales medidas autoprotectoras del niño es a menudo lo que decide si el desarrollo de la angustia quedará detenido allí y ligado al síntoma primitivo, o si fracasada la tentativa de defensa, el desarrollo angustioso progresará. En este último caso, conduce directamente a un conflicto interno, al retorno de la búsqueda de defensa contra la vida instintiva y con ello a la formación genuinamente neurótica. Mas sobre tal indulgencia para con las negociaciones de la realidad, sería peligroso basar un programa preventivo de las neurosis infantiles. Al emplearse este mecanismo con exceso, el yo adquiere deformaciones, extravagancias y singularidades que inclusive, una vez superada la época de las negaciones primitivas, tórnanse difícilmente modificables.
hemos terminado el capítulo número 7.